Proyecto final de fisioterapia geriátrica. Margarita Lucía Flores Pérez, actualmente jubilada por discapacidad de 60 años de edad, ex trabajadora del Hospital General de México, proactiva antes de su cirugía, dieta regular, diabética e hipertensa no controladas antes de la cirugía. Motivo de consulta: acude al servicio de fisioterapia y rehabilitación para su rehabilitación en la etapa preprotésica posquirúrgica de una amputación supracondilia. Paciente posquirúrgico de amputación supracondilia de miembro inferior derecho por infección de tejidos blandos, de 9 meses de evolución, tratada previamente con 10 sesiones brindadas por el ISSSTE de Zaragoza. Las sesiones que se le brindaron fueron únicamente 10 sesiones distribuidas en 10 días. Después de esto no tuvo ninguna otra revaloración ni citas por parte del ISSSTE. Las sesiones después de estas brindadas por el ISSSTE no tuvieron efecto en la paciente, cursante de episodios depresivos y dolor fantasma recurrente. Signos vitales, como lo marca la diapositiva: 129/78 en tensión arterial, 69 de frecuencia cardíaca, 19 de respiratoria y 96 de oxígeno, sin ningún tipo de aditamento para la respiración. Las escalas de valoración que se utilizaron fueron: en nivel clínico, la anamnesis o la historia clínica, la escala visual análoga y la escala de función de extremidad inferior. Por la parte funcional tenemos la Leuton-Brody, Tinetti y el predictor de movilidad del amputado. En el apartado mental tenemos el Mini Mental State Examination y la escala de depresión geriátrica. Y en la parte social tenemos evaluación de las barreras del entorno físico y de la movilidad. La exploración física: es una paciente femenina de edad aparente cronológica, estatura baja, alteraciones en marcha notorias aún con equipos de asistencia ortopédica. Se observan íntegras estructuras de miembro superior y miembro inferior, estable al momento de las respiraciones, sin alteraciones pulmonares, sin alteraciones cardíacas. Hipertensión: paciente causante de diabetes mellitus tipo 2 desde los 18 años de edad, es insulino dependiente, sedentaria los últimos 8 años previo al estadio en el que se encuentra, pues era muy activa en actividades de la vida diaria y de recreación. Actualmente presenta una lesión por una pisada en el metro del día 9 de abril del año 2022, causante de una fractura metatarsiana del miembro inferior derecho. Se da mal manejo de la fractura, lo cual lleva a la paciente anteriormente mencionada a una necrosis diabética, la cual ingresa al hospital en el sexto mes del año 2022. Posterior a eso, pues sufrió una amputación supracondilia del miembro inferior derecho, con día de egreso de 3 días posteriores, y pues se da de alta por mejoría clínica. Después de esto, pues la paciente estuvo mucho tiempo en compañía de sus familiares, por lo cual no se denotó alguna sintomatología de depresión. Entonces esto fue un poco después. La gonometría pues la tenemos aquí observada. Los movimientos de flexión cervical están en rangos. La paciente lo mantuvo en 40. La extensión cervical en 20, 10 grados menos, pero aún así es funcional. La flexión de tronco en 72. Extensión de tronco 9. Rotación de tronco en 39. En flexión de hombro, en la todo izquierdo 170, derecho 164, extensión de hombro 50 y 50 en ambos lados, abducción 175 izquierdo, 169 derecho, aducción 130, 120 del lado derecho, rotación interna 80 y 80, rotación externa 55 izquierdo, 59 derecho, flexión de codo 120 izquierdo, 130 derecho, extensión de codo en 0, no tiene hiperextensión. La pronación tiene en 70 en izquierdo y 68 en derecho, supinación 80 y 80. Después tenemos flexión de muñeca 70-70, extensión de muñeca 60-57, desviación radial 20-23 y desviación cubital 30-30. Flexión de cadera con 110 grados, extensión de cadera con 20 grados,
abducción de cadera 45, aducción de cadera 20, rotación de la cadera 45, inflexión de rodilla, todo el lado pues derecho no tenemos datos, igualmente de la cadera no tenemos datos. En la flexión de su rodilla la tienen 130, izquierdo, extensión de rodilla 0, flexión plantar 40 y flexión dorsal 20. La descripción de la patología. La paciente anteriormente mencionada presenta hipertensión arterial con diabetes tipo 2 como patologías de relevancia en este caso clínico. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre. Eso puede deberse a una producción insuficiente de insulina por parte del páncreas o una resistencia a la insulina en el cuerpo. La diabetes puede causar complicaciones graves a largo plazo como enfermedades cardiovasculares, daño renal, neuropatías y problemas de visión. La hipertensión arterial, por su defecto, es una afección en la cual la presión arterial de las arterias es elevada. Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares como infarto del miocardio, accidentes cerebrovasculares, también daño renal y otras complicaciones de salud. Los síndromes geriátricos en el estadio principal presentaba síndrome de inmovilidad y de caídas, pues recientemente por la cirugía que se llevó a cabo y presencia de miembro fantasma. Entonces la paciente cuando quería levantarse para ir al baño se le olvidaba que pues tenía la amputación reciente y sufrió 2 caídas porque pensó que el pie que se le había amputado todavía lo tenía. Entonces cuando se quería parar al baño después de despertarse de una siesta o de su siesta, pues sufrió 2 caídas que desencadenó inmovilidad y posteriormente fue manejado pues con el paso del tiempo cuando retomó sesiones con nosotros y actualmente no tiene ningún síndrome geriátrico, pero se hace la observación de que previamente cuando no se valoró con nosotros sí tenía estos síndromes geriátricos que se mencionan. Las escalas a nivel clínico. Bueno, tenemos datos generales de la paciente. Su nombre Margarita Lucía Flores Pérez, fecha de nacimiento 22 de febrero del 68, es casada, actualmente ama de casa, previamente era trabajadora del Hospital General de México, su rol fue enfermera paliativista. Fecha de nacimiento ya se mencionó, lugar de nacimiento en el Estado de México, femenina, escolaridad licenciatura, su teléfono pues no tiene mucha relevancia. La localidad ahorita es Chicolapa, en el Estado de México. Pues tiene cuidador primario, que sería su esposo y su hijo. Antecedentes patológicos o heredofamiliares. Cardiovasculares por parte de la madre, pues hipertensa. Endocrinos por parte del papá, diabético. Dispositivos de ayuda, pues únicamente la marcha con andadera. Al principio usaba silla de ruedas, posteriormente andadera. Dificultad para el aseo no tiene ninguna. Su vivienda es de 2 pisos. Tuvo fatiga el último mes. Dificultad para subir un poco las escaleras también. No tiene, pues, no tiene datos como de sedentarismo ahora, sino que como ha estado haciendo trámites y ha salido mucho, pues tiene un poco de fatiga muscular. Eh, por lo mismo tiene dificultad para caminar, pues 100 metros, porque lo hace con andadera. Micción 5 veces al día, evacuaciones 3 veces al día. La actividad física que presenta ahora mismo es aeróbica estática, 45 minutos alrededor. 4 veces por semana o 3 veces por semana, duerme 8 horas, calidad de sueño regular, tiene 2 siestas, no tiene consumo de tabaco ni consumo de alcohol, mucho menos de drogas. La dieta en el día tiene a veces ingestas de té, ensalada y agua. En la tarde pollo, ensaladas, arroz y frijoles. Y en la noche vasos de agua con fruta o en su defecto un cereal muy ligero. La hidratación en todo el día
Vasos de agua son 8, jugos nada más uno y son empaquetados, cafés 2 en la mañana y en la noche, el refresco 3, igual son botellas muy chiquitas, pero posteriormente pues se tiene la intención de que se deje el refresco, tazas de leche o vasos de leche 2. Pérdida excesiva de peso en el último mes, no ha tenido kilogramos perdidos, al contrario ha subido en cuestión a masa muscular. Última vacunación que se ha colocado, no tiene ninguna vacunación en el último mes. Y medicamentos alternativos terapéuticos, ningunos, pero los medicamentos que usaba o que ha estado usando, pregabalina, paracetamol, losartán, la insulina glargina y el citalopram ya lo había dejado porque tuvo alteraciones un poco a nivel de, de depresión. Entonces se retiraron los medicamentos y psicología ya la dio de alta. Del lado izquierdo tenemos la nota del ISSSTE, en la cual pues están todos los datos de relevancia quirúrgicos. Los antecedentes ginecológicos: tenemos menarca a los 15 años, número de embarazos 2, parto 1 y muerte fetal 1. Antecedentes patológicos de COVID hace 2 años, sufrió infección por COVID. Cirugía de Bush por infección de vías urinarias recurrentes, artroscopía de hombro derecho, amputación de miembro inferior, la amputación supracondilia que se mencionaba. El factor importante fue depresión postquirúrgica y su jubilación. Se juntaron mucho estos apartados, entonces se puso demasiado triste por la amputación de su pie, pero también porque pues la jubilaron. Es una persona que quiere seguir trabajando mucho. Se realizó la valoración geriátrica integral y para diagnosticar síndromes geriátricos previamente detectados. Pues antes sí tenía los síndromes que se mencionaron anteriormente. Al día de hoy que se volvió a revalorar, pues no hubo síndromes geriátricos y pues su diagnóstico funcional es adecuado para el seguimiento que se va a mencionar pues posteriormente. El interrogatorio, pues cuando empezó con el padecimiento, nos menciona que empezó todo el año pasado, en mayo, y de ahí se alargó por varios meses. Tuvo intención oportuna desde el incidente y menciona que no, que lo dejó pasar por el trabajo y el estrés. La lesión sucedió cuando le pisaron el pie en el metro. ¿Cuál fue la impresión diagnóstica o diagnóstico del médico? Inicialmente lo manejaron como fractura, después como infección de tejidos blandos y después como pie diabético por infección necrobiótica. En este apartado nos menciona la paciente que pues es un pues mal manejo por parte del hospital. ¿Tuvo intervención quirúrgica? Sí, de manera muy rápida. ¿Qué intervención la realizaron? Amputación supracondilia. ¿Cómo fue el manejo de su postoperatorio? Al principio muy correcto, pero yo dejé de cuidarme por depresión y ansiedad. Visitó un fisioterapeuta, solo le dieron 10 sesiones en el liste y pues fue todo lo que se estuvo realizando. Después de ahí no tuvo ninguna intervención hasta el día de hoy. ¿Tuvo alguna secuela de la cirugía? Aparición de miembro fantasma. Al día de hoy se siente algún cambio, sí, tanto que ya estoy por recibir una prótesis. Bueno, es importante que la paciente se estuvo valorando pues en los últimos meses con nosotros y ha tenido un buen avance. En la escala de visual análoga, antes el dolor fantasma lo mencionaba como un 9 de 10, 10 de 10, y pues de predominio en la parte de gastrocnemios y el tobillo. Ahora solo siente un ligero dolor en 1 o 2 de 10 solamente cuando llega a hacer ejercicio, pero la aparición del miembro fantasma ya no está. La escala de función de extremidad inferior, bueno, tuvimos un resultado de 48 sobre 80, quiere decir que la paciente tiene algunas limitaciones en su capacidad para realizar actividades que involucran la extremidad inferior, pero tiene un nivel moderado de funcionamiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la interpretación de la puntuación debe realizarse en el contexto clínico y teniendo en cuenta que pues hay otros factores que pueden afectar quizá pues sí, los estadios de esta escala,
como por ejemplo menciona ahí algunas partes que dice correr sobre un suelo plano o correr sobre un suelo desigual. Ahorita no se pueden tener como que puntajes en uno, ni siquiera en dos, porque todavía no tenemos la prótesis, pero si tuviera la prótesis, quizá en la escala de función de extremidad inferior tuviéramos un resultado un poquito más alto, porque hay puntos que quizá ahorita no se puedan considerar para llegar a los 80, pero para tener 48 sin la prótesis es un buen puntaje. Las escalas a nivel funcional tenemos Lawton y Brody. Bueno, aquí los 8 puntos nos indican independencia total para realizar actividades instrumentadas de la vida diaria. Un resultado menor indica deterioro funcional, excepto cuando se omiten actividades que nunca realizó. Por ejemplo, que la paciente nunca haya tenido contacto con un teléfono. Y pues nada más se puntúan 7 de los 8 ítems que marca aquí. En Tinetti tuvimos un resultado de 11 sobre 16 en equilibrio y solo manejé yo esta escala de equilibrio. Bueno, teniendo en cuenta que es una amputación, la verdad el mantenimiento del equilibrio en la paciente es muy buen puntaje. Después en marcha sobre Tinetti no lo manejé porque pues iba a salir demasiado baja, únicamente centré el apartado del equilibrio y también coloqué el predictor de movilidad del amputado. La paciente es un nivel K2 y tiene la capacidad o el potencial para atravesar barreras del entorno bajo como bordillos, escaleras, superficies irregulares, pues típico de una persona que se desplaza en un entorno comunitario pues limitado, vaya. El paciente puede tener una movilidad limitada y puede requerir prótesis o dispositivos de asistencia. Entonces, ahorita la paciente se ha estado manejando con silla de ruedas cuando son trayectos muy largos y la andadera para estar en su casa. Y pues tiene buen espacio para pues poder moverse con la silla de ruedas y también se le brindó el manejo del buen uso de la silla de ruedas. Las escalas a nivel mental, coloqué el Mini Mental State Exam, tuvo 28 puntos. Esto indica que pues la función cognitiva se encuentra en el rango normal para la edad y el nivel de educación que tiene la paciente. La puntuación más alta es pues 30 puntos, por lo que 28 puntos indica un buen rendimiento cognitivo. En la escala de depresión geriátrica, actualmente la paciente tuvo los ítems 9 de 12. El paciente no puede tener indicios de depresión ya que su puntuación fue 9 de 12, como lo mencioné en el cuestionario. Y pues aparte es un buen estadio y una buena evolución por parte de la paciente, ya que algunos pacientes no tienen un buen manejo sobre pues su estado mental y eso a veces deteriora mucho el hecho de que no tengan un buen tratamiento, pero por la depresión que están cursando. Las escalas a nivel social, aquí coloqué evaluación de las barreras del entorno físico y movilidad. En general, todo esto nos habla de cómo la paciente se desenvuelve a nivel social, en casa, fuera de casa, actividades que realiza y pues la verdad salió bastante bien en el test, como pues lo marcan estas dos páginas. Sí tiene ahorita pues algunas dificultades como por ejemplo subir a un transporte público, ya que la transportan en carro únicamente, pero nos dice que sí se le hace importante el hecho de que pues tenga que ocupar quizá otras vías muy alternas a las que pues se encuentra usando ahorita, que sería su carro. No tiene pues algunas otras alteraciones a nivel social que pudiéramos decir como indicio que pues es una paciente muy cerrada, que no hace algunas actividades, pero la verdad en esta escala salió bastante bien. En resumen, la paciente anteriormente mencionada, desde su evolución de la cirugía hasta el día de hoy, pues sábado 10 de junio no presenta síndromes geriátricos, ya que puede moverse, es funcional, hace cosas dentro de la casa, aparte de las actividades básicas de la vida diaria, como la comida, el ligero aseo dentro de la casa, poder bañarse ella sola, hace demasiadas cosas que
es más funcional de a como estaba en los estadios principales. El diagnóstico funcional es paciente femenina anteriormente mencionada que presenta una deficiencia estructural de la epífisis distal del fémur derecho moderada que causa una limitación leve en la deambulación, principalmente causada por una amputación supracondílea del miembro inferior derecho, que da como resultado una restricción moderada en las participaciones de las actividades instrumentadas de la vida diaria, no básicas, porque esas sí las puede realizar, que conllevan un mayor esfuerzo, por lo cual esas actividades de recreación están restringidas en un grado moderado. Aquí tenemos la ficha Organización Integral en Fisioterapia. Todo lo que pues anteriormente mencioné está colocado aquí con códigos pues en las funciones corporales, en las estructuras corporales, actividades corporales y participación de las mismas. Los objetivos aquí a corto plazo es inducir la enseñanza de dispositivos de ayuda mediante una sesión breve, cómo se usa mi silla de ruedas, cómo se usa mi andadera, logrando el conocimiento en la paciente. Reincorporar segmentos para generar movimiento mediante sesiones, enseñando a la paciente cómo moverse de manera más eficaz sin generar miedo en la paciente cuando lo realice y logrando que vaya pues quizá de prono supino a sedente, como pues por ejemplo cuando está acostada en el sillón o acostada en la cama, cómo lograr eso. Comenzar con la biomecánica del movimiento con ligeros inicios del rango articular para poder generar una actividad en específico y también disminuir la percepción del dolor mediante un espejo y sesiones de la misma. Este corto plazo se me hizo muy importante colocarlo tomando previamente lo que tenía la paciente en un estadio inicial, ya que pues esto ya lo tuvo que haber cursado, pero pues no se concretó en las 10 sesiones que tuvo en el ISSSTE. Se las dieron muy dispersas, primero vieron fuerza, después vieron equilibrio y después se regresaron a cómo usar la silla de ruedas y hasta el final, la última sesión, cómo transferirla de la cama al baño, por ejemplo. Entonces el tratamiento se lo dieron muy disperso y muy mal dado. En mediano plazo, comenzar con ejercicios de equilibrio, resistencia y fuerza, implementando ejercicios funcionales en actividades de la vida diaria que pueda que la paciente haga cosas en la casa cuando realice los ejercicios y le sea más fácil realizar todo este aspecto, logrando el cambio también de silla de ruedas a la andadera para más funcionalidad de la paciente. Y a largo plazo inducir a la paciente a la marcha en calle y actividades fuera de casa con andadera o silla de ruedas, generando confianza dentro de la paciente, logrando pues el tratamiento preprotésico para el uso de la prótesis, que evidentemente ya se está concluyendo. La paciente ahorita ha tenido mucha mejoría. En la propuesta del tratamiento, en primero pues tenemos alineación de segmentos corporales y calentamiento general. Después sentadillas con apoyo en la cama o en su defecto en sillón. Flexiones en pared, terapia espejo para reducir dolor fantasma, el press tipo militar para miembro superior, flexoextensiones de codo, equilibrio unipodal, reacciones de equilibrio, trabajo de coordinación y después elongación y algunas respiraciones para finalizar. Aquí tenemos pues la propuesta de tratamiento, enseñando a la paciente cómo se va a usar la silla de ruedas, qué lo compone, se le explicó cómo poder aperturarla, cómo poder cerrarla de manera más fácil, si tiene uso de colocación de los pies en la misma silla de ruedas, cómo colocar los seguros, cómo quitarlos. Y por la parte de la andadera, lo mismo, cómo la abro, cómo la cierro, dónde está mi seguro, si necesito hacerla más alta o más baja, de dónde es que tiene el mecanismo. Después de este lado pues tenemos la alineación de los segmentos, cómo poder levantarse, cómo poder reincorporarse de la cama y pues el hecho de estar haciendo este tipo de ejercicios es un poco más importante creo yo porque pues es algo que va a ser diario y lo va a hacer por siempre. Entonces tenemos que tener una buena alineación de segmentos y también esto pues lo podremos estar tomando al inicio del día como si fuera un calentamiento. Después tenemos aquí terapia espejo para reducir el dolor fantasma. Esto es algo que inicialmente no se le colocó a la paciente
por eso se desencadenó mucho que estuviera demasiado tiempo con la pregabalina quizá. Entonces eso pudo haber indicado que a lo mejor tuviera un síndrome de polifarmacia, de estar medicándose tanto, con no nada más uno, sino los más medicamentos que ya tenía para su diabetes, para la hipertensión y aparte su insulina y aparte la pregabalina o algunos otros analgésicos más potentes para quizá contrarrestar el dolor. Entonces esta terapia espejo tenía como pues objetivo que no tuviera ese dolor y pues irlo asimilando también con un psicólogo. Después aquí tenemos los press militar. El hecho de que me esté haciendo este ejercicio es muy importante para mí porque pues con el press militar trabajas todo lo que es cintura escapular y entonces por ejemplo la paciente menciona que le gusta estar mucho tiempo en la cocina, entonces con este ejercicio pues fortalece todo lo que tiene que ver con miembro superior en general, pero por ejemplo si quiere tomar algo de la alacena va a ser como un press militar unilateral, entonces nada más va a querer alcanzar, no sé, una mayonesa y va a simular el ejercicio. Entonces son cosas que quizá pues tenemos que tener más en cuenta. El hecho de rehabilitar a cada persona es que sea más planificado y sea muy personal todo el entrenamiento. Después tenemos acá pues el equilibrio, reacciones de equilibrio con ejercicios de Brandt y Darov y también con pues equilibrio unipodal. El hecho de hacer estas alteraciones en cuestión del equilibrio como lo plantea Brandt y Darov es que su pues equilibrio se vea sesión con sesión cada vez más potencializado. Y al realizar estos ejercicios pues quizá pueda causar un poquito de vértigo, pero el sistema vestibular se puede ir encargando de que pues cada vez que quizá vaya en su andadera y por ejemplo en la calle le griten su nombre o le hablen, cuando gire su cabeza no tenga un episodio de mareo o pues un episodio de desestabilidad con su andadera y pueda tener una tendencia a caerse. Por eso se realizaron los ejercicios de reacciones de equilibrio y el equilibrio unipolar. Después tenemos aquí lo que son flexoextensiones de codo, una flexioextensión y de un lado y del otro, o trabajarlo de dos maneras, simultánea o una y una, ¿vale? Esto es para igual empezar a tener un poco de más de fuerza a nivel bíceps. Posteriormente la inducción hacia la calle, cómo bajar de su domicilio con la andadera, teniendo alineación de segmentos pues muy marcados. Después de esto, pues cómo poder pasar de su andadera a la silla de ruedas por si tiene que hacer alguna actividad. Y aquí hay un pequeño video sobre la enseñanza del buen uso de silla de ruedas.